Sociología básica del derecho ecuatoriano. Se considera que un sistema normativo es una ordenación normativa, donde una ordenación toma su sentido de un conjunto sistemático de normas y el sistema puede ser determinado a partir del resultado obtenido. Cuando de conjunto normativo eliminamos elementos, sin embargo, estos pueden mantenerse conceptos similares o equivalentes a la de la ordenación normativa que para explicación, relación o comparación con otros sistemas, por ejemplo, sistema cultural, se tome uno o varios elementos del conjunto de reglas superexpuestas y se analice como propio de otro sistema normativo. Surgen diferentes conceptos que brindan diferentes explicaciones para un mismo fenómeno social generado por los hombres. La universidad se relaciona con la explicación e importancia dada a los fines, la especificidad con la explicación de las armas utilizadas y la particularidad con la explicación de los fines. El análisis del sistema no debe excluir que las acciones humanas se dirigen hacia diferentes fines. El hombre tiene una base cultural común, un cuerpo de fines, lo que puede considerarse como la base para analizar en un nivel común la conducta humana en la medida en que cumple o intenta cumplir esos fines. 2. Definición de sociología. El derecho coactivo se subdivide en jurídico y administrativo, y el derecho jurídico se divide en público y semipúblico y privado. Para explicar el significado sabiduría, la sociología debe aplicarse la definición funcional del vocablo en general. En historia, el derecho en Ecuador se ha dividido en 4 etapas. Empieza en los tiempos precolombinos con la organización política y jurídica de las sociedades aborígenes. Continúa el periodo colonial cuando se establecieron las dominaciones españoles. Sigue con la época republicana, que abarca desde los primeros años de independencia hasta la actualidad. Finalmente está la etapa contemporánea, iniciada con la creación del actual Estado ecuatoriano. La evolución histórica del derecho se determina no solo por su origen, sino también por su situación actual. Las leyes son normas jurídicas que toman su contenido de los derechos primarios naturales o emanados de la Constitución. Existe una idea errónea que sitúa el origen de las leyes, los presupuestos sociales económicos en los acuerdos de las autoridades, en las convenciones o en el poder ejecutivo. Por el contrario, la ley nace directa o indirectamente de los derechos humanos. Las fuentes, las leyes solamente son adecuadas para determinar los momentos históricos y las personas jurídicas que deben formularlas o declararlas. Se puede decir que las leyes tienen por contenido el derecho ya que son el modo de su expresión. Bajo esta perspectiva, el derecho expresa la justicia. Al transmitirlo al hombre, la ley se convierte a su vez en un modo de la educación. En el Ecuador, tanto los actos no tipificados por la ley como la duración temporal de la ley hacen que ambas produzcan vacíos, caso que en el que se pide la aplicación de la costumbre como segunda fuente del derecho. Es por ello que la costumbre debe tener precedencia a la propia ley y en esta conformidad con ella se transforma en una verdadera fuente que puede ser aplicada y también interna. Debemos reconocer, sin embargo, que la costumbre no puede prevalecer y corregir o romper la ley, porque esta es una norma jurídica y en lo que es contrario a ella se halla inferioridad de condiciones y solamente podría aplicarse en el supuesto de existir algún vacío legal. Interacción entre derecho y cultura. La relación entre derecho y cultura surge de la constatación empírica siguiente. Los hechos de los individuos ocurren uno tras otro y se establecen vínculos entre las acciones de diferentes personas, lo cual exige una evaluación normativa y una actitud reactiva para evitar que las acciones individuales dañen los intereses de otros. A esas vinculaciones normativas les corresponde un proceso de sanción. La sanción puede tener diferentes matices, sin embargo, su ausencia lleva al desorden e inconformidad social. La cultura expresa un conjunto normativo aceptable para los individuos, dadas sus necesidades. La cultura se relaciona con el derecho porque cada uno de sus elementos ejerce una función con respecto a los individuos. La satisfacción de necesidades básicas genera unos hábitos del comportamiento de cada uno de estos, se refleja en la cultura. Sin embargo, las sociedades consideradas en fases algo más adelantadas responden predominantes a los patrones normativos dictados por una nueva necesidad. La seguridad o garantía en la práctica se evidencia
que en el obedecimiento obediente de las costumbres no asegura la tranquilidad individual ni el orden social. El sistema judicial ecuatoriano está compuesto por el conjunto de organismos públicos, autónomos, empresas públicas y unidades administrativas involucradas en la administración de la justicia, de las garantías constitucionales. Comprende los órganos jurisdiccionales, los órganos de control constitucional, las organizaciones corporativas de personas que desempeñan funciones jurisdiccionales, la Asamblea Nacional y los organismos con competencia para el juzgamiento de funcionarios públicos. La Constitución lleva sobre la organización de la justicia para luego desarrollar en detalle sus principios, su estructura y su funcionamiento en la Ley Orgánica de la Función Judicial y en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. No constituye un poder del Estado, sino una función del Estado. La Asamblea Legislativa no está comprendida dentro del sistema justicia, funciones de los jueces. La función de la justicia le pertenece a la administración del Estado, que debe expresarla mediante su órgano autónomo e independiente, tribunales, juzgados y jueces.